¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más aquí a Ronda de Editores. Estamos transmitiendo en vivo desde la cúpula del CCK con un grupo de destacados periodistas de medios gráficos diversos para tratar los temas de la actualidad. Esta semana, además de los temas políticos, hay temas económicos de trascendencia. Está con nosotros Daniel Fernández Canedo. Daniel Fernández Canedo es periodista especializado en economía del diario Clarín. Se conoció, por ejemplo, el índice de desempleo, que si bien bajó un poquito, responde básicamente a que hubo gente que dejó de buscar empleo desde la última medición en igual periodo del año pasado. Lo que está es estancada la creación de empleo en la Argentina. Elizabeth Pejer, subeditora de política y opinión del diario El Cronista, otro de los diarios económicos que se editan en realidad junto con Ámbito, que después enseguida les vamos a presentar quién está, pero como les digo, también una semana en la que se presentó el presupuesto por parte de Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, para el año que viene. Empezamos a ver qué va a pasar también después de las elecciones este año y el sendero que está dibujando el gobierno para el 2018. Fernando Siveira, periodista de Página 12 con nosotros. Página 12 hoy hace foco en el caso Maldonado, en su nota de tapa, planteando básicamente las contradicciones entre las sucesivas declaraciones, particularmente de los gendarmes que en el operativo el día que desapareció Santiago Maldonado avanzaron hasta la orilla del río. Analía Argento, editora de Opinión y Política de Infobae. Infobae esta semana, por supuesto, el tema de debate con el que vamos a arrancar enseguida en la mesa, el reportaje que le dio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Infobae, que llevó adelante Luis Novarecio. Y se suma también a la mesa Carlos Burgueño, editor jefe de Economía del diario Ámbito Financiero. ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias a todos por venir. ¿Cómo va? Bueno, parece mentira que el hecho de que dé un reportaje la expresidenta que es candidata sea noticia, pero bueno, al cabo de 10 años de no haberlo hecho en un formato de esas características, ¿qué les pareció? Bueno, me pareció primero que Cristina, bueno, fue Cristina, ¿no? La idea es que la expresidenta fue la expresidenta, que estaba incómoda, no solo dio un reportaje, tuvo varias reuniones con periodistas, con editores de diarios y con periodistas en varios, hizo por lo menos 2 off the record y creo que tiene pensado hacer 2 más. Me parece que la idea es, bueno, achicar la distancia que tenía con el periodismo, pero después la expresidenta criticando al periodismo, criticando a Clarín, criticando al gobierno muy fuerte, ¿no? Me parece que tiene muy claro ella enfrentar a Mauricio Macri, diciendo que Mauricio Macri es poco menos que la dictadura, ¿no? Esa idea de que es de derecha y todo eso. Y después me parece que, bueno, la presidenta también, la expresidenta, dejando de lado, bueno, por ejemplo, parece insólito cuando dijo, no me acuerdo de que Aníbal Fernández dijo que había menos pobres en Alemania. Que en Alemania, claro. Entonces me parece que fue algo así como Cristina Fernández de Kirchner en estado puro, ¿no? Sí, fue un hecho político, ¿no? Claramente, que no sabemos si va a tener o no impacto electoral, pero claramente fue un hecho político porque fueron 2 horas de escuchar a la Cristina que no teníamos oportunidad en los últimos 10 años. A mí me pareció sumamente interesante y me pareció muy interesante el formato de reportaje que después se convirtió, fue reproducido por los canales de televisión y me parece que es también interesante desde el punto de vista periodístico el nuevo escenario que eso abre. Sí. ¿Cómo estaba la redacción? Contanos, Analía, vos estabas ahí, contanos la trastienda. El privilegio de un periodista de estar en el lugar donde se produce la noticia, ¿no? Es, como decían ellos dos, es un hecho político, un reportaje, eso es lo insólito, ¿no? Me parece que hay varias cuestiones. Una, el hecho de que Cristina haya decidido dar un reportaje, son muchos cambios, como estaban diciendo. Por ejemplo, antes de las PASO, cuando iba a una actividad en el conurbano, el equipo de Cristina avisaba después de realizada la actividad. Llegaba a la gacetilla la foto y un video, y se tuiteaba y demás, pero cuando ya había terminado. Ahora están avisando antes, porque también está hablando con mobileros, en el lugar de donde está realizando alguna actividad. O sea que hay un cambio, o sea, esto se inserta en un cambio de la estrategia electoral para el 22 de octubre, evidentemente. Sí, digamos, y el tema, ¿no? que ella tiene que salir a buscar votos donde no digamos, buscar votos donde ya la quieren, no le suma. Entonces tuvo que decidir un cambio. Me parece que ella hizo así como
dos pequeñas autocríticas, una con el tema de la banda presidencial, otra con el tono de las cadenas. Me parece que en ese sentido va este cambio, ¿no? De mostrarse más cercana, de hablar con la gente. Ella pidió el otro día que cuando llegara a Infobae lo primero que quería hacer era recorrer la redacción. Fue escritorio por escritorio, saludó a todo el mundo, algunos le pedían sacarse fotos, otros le daban un beso por cordialidad, digamos, le decían señora doctora. Digamos, hubo distintas situaciones, aquel que se quería sacar una foto o cuando salió, cuando se iba, que en el pasillo hubo gente de distintas oficinas que salieron y la aplaudieron. ¿En la redacción de Infobae? No, eso afuera. ¿Afuera? Porque la redacción es viste que, bueno, vos sí. conocés, compartís el pasillo con sí. otras oficinas, ¿no? Claro. Me parece que además hay un hecho que es también un cambio de época en el periodismo, es una de las razones por ahí por las que pasé a Infobae, que la entrevista se produce en un diario en internet. Lo que ¿no? pasa es que eso también porque le permitió no tener tiempo, ser una nota pautada para 1 hora y te podés ir a 2 horas. Venís a un canal de televisión, no te lo podés permitir a eso. Hubo alto rating, ¿no? Dicen los canales que la empezaron a emitir en directo y muchas visualizaciones. Es decir, yo creo que hay una estrategia de cercanía, de humanizar un poco la figura de Cristina, que está muy demonizada, ¿no? Por unos medios. Y uno después que ve la entrevista, donde yo creo que salió, ella quedó contenta por lo menos, salió bastante bien. ¿Por qué no lo hace antes, ¿no? ¿Por qué no lo hace más seguido? Que ya en otros años pasó, que hizo una conferencia de prensa y después no volvió a hacer, o dio una entrevista. Pasa que las conferencias de prensa eran 5 preguntas, nadie podía repreguntar, hizo 2 conferencias de prensa en la época de Massa, jefe de gabinete. Pero aparte, me parece que toda su época, toda su última época mononera como presidenta, estuvo caracterizada por aquella famosa frase de Zanini, ¿no? Que dijo: a la doctora se la escucha, ¿no? Y me parece que eso es lo que marcó una Cristina que siempre disertaba, hablaba, que ahora reconoce, o ella toma como una autocrítica, una especie de autocrítica, decir, no, tal vez el tono fue malo. Esto como si a la gente que le pregunta, chico, ¿cuál es tu peor defecto? Y te dice, no, mira, ser muy sincero, ¿no? O sea, creo que... Siempre con la verdad. Claro, siempre con la verdad. La autocrítica apuntó también al mismo hecho del mensaje, ¿no? No hubo autocrítica respecto de medidas de su gestión, sino a sus formas. Y el reportaje también fue un intento de cambiar la forma. Lo que dijo, ella lo dijo al principio, cuando Novarecio le preguntó por qué no hacía reportajes y por qué sí había ido a Infobae, explicó que es también lo que dijo en todos los off the record que ha tenido últimamente, que el periodismo quiere que ella diga lo que quieren. Pero ahí es bien interesante y me parece que fue una de las cosas desde el punto de vista comunicacional más interesante, porque vos lo planteaste, lo hace en un diario de web, bien para las redes, y todo su discurso y crítica a los medios fue a los medios tradicionales. Digo, cuando hoy en la Argentina está claro que los medios tradicionales ocupan un lugar, pero que las redes son los que dominan. Digo, si uno mira quién tiene la audiencia hoy, el 70% de la audiencia la tiene Facebook. Me parece que ahí es donde hay un campo. Sí, igual hay una discusión, donde ¿no? Cristina aparece como un poco atrasando. No sé si la agenda no la siguen manejando, lo que ella denomina los medios hegemónicos, ¿no? Por eso me parece que es la lucha de Cristina contra, contra Clarín. Claro, pero lo interesante tiene también... una obsesión, tiene unas pancartas gigantes comparando, por ejemplo, todas las tapas del diario Clarín con el tratamiento de los Panama Papers en otros países del mundo. Digamos, es su obsesión, los medios hegemónicos. Entonces es como que ella nunca quiso ceder ante los medios y dar una nota. Ahora es interesante que haya elegido, perdón Carlos, a Haddad, porque Haddad es el que dijo que se había visto de alguna manera forzado o llevado a vender su canal justamente por el... Talía lo debe saber mejor que yo. Haddad lo que tuvo es la viveza periodística de ir él personalmente de hace 15 días a negociar cada cara. No, pero ella habló con editores de otros diarios también, se reunió con corresponsales extranjeros. Él más que otro. Sí. Y de manera más inteligente. Ahí me parece que eligió Cristina, claramente. Y ella eligió también, ¿no? Pero fue muy inteligente la elección de Cristina. Ahora, es un logro periodístico de Infobae, de Haddad, de Luis Novarecio, de los chicos de Infobae, obviamente, pero es un reportaje que atrasa 1 año y medio. Este reportaje lo tendría que haber dado, como se da en cualquier lugar del mundo. Ella deja el poder en diciembre del 2015. A febrero o marzo del 2016, una entrevista abierta de lo que pasó en su gobierno. Porque si no, cae en su propia trampa, que creo que es donde cayó, que ella quiere hablar y pegarle a Macri y decir, yo cuando sea senadora voy a hacer un montón de cosas.
Y el periodismo, representando lo que quiere saber la gente, creo, o parte de lo que quiere saber la gente, le pregunta por su gestión. Y los próximos reportajes que vaya dando van a seguir preguntándole por su gestión. Sí, por su gestión y por las causas judiciales, ¿no? Y que por las lo causas que decía que en un judiciales. momento parecía un interrogatorio judicial. Eso, todos esos temas los tendría que haber contestado en su momento, así ella ahora podría darse el lujo de dar su propuesta como senadora. Y sin embargo, está entrampada y no va a poder salir en esta campaña, por más entrevistas que dé, de esa situación. Va a tener que responder por vudú, por debido. Lo que hizo muy bien Luis Novarecio es una primera aproximación sobre todos los temas. No es que ahora se terminó porque ya habló de López. No, pero ella lo que quiere, claro, o sea, ella lo que quiere claramente es discutir qué va a pasar después de octubre. Y viene con esta idea del gran ajuste que en la carta había puesto en mayúsculas. Incluso la idea que vienen las elecciones después del 22, se viene un gran ajuste en la economía. Igual ella sabía que tenía que rendir cuentas de un montón de temas, que nunca había contestado. Era como una deuda que tenía. Entonces, de hecho, cuando terminó el reportaje, me parece que fue incluso como un alivio para todo el equipo de ella. Como, bueno, respondimos de todos estos temas que están ahí pendientes. Ahora veamos. Es un error pensar que no va a ver a responder sobre lo mismo, sobre la inflación. Me parece que ella tuvo dos respuestas, por lo menos una, la del caso de los bolsos de López, que a ella, bueno, ya está, no la va a discutir más, va a decir, no, yo ya hablé, el dolor era me dolió porque dolía a los militantes, a los chicos que nos creían y que se y ahora la próxima tatuaban le van a en los brazos mi cara. Y le van a preguntar por vudú, le van a preguntar por por debido a que eso pase. Bueno, pero charlemos de lo que dice ella, a ver qué les parece sobre Macri ahora. Indudablemente hay una estrategia. ¿Qué va a pasar después de octubre? Hay una estrategia de sumar, canalizar, convertir a Unidad Ciudadana, que es lo que dijo ella en la carta abierta, ¿no? Una carta abierta que fue, digamos, mal recibida por Massa y por Randazzo, de, bueno, somos nosotros o el ajuste, ¿no? Es lo que viene después del 22 de octubre, es la reforma, la flexibilización laboral tipo Brasil, la reforma impositiva, el tarifazo, etcétera, etcétera. ¿Y qué viene después de octubre en la economía? Mirá, si uno escucha lo que dice el gobierno es que no va a haber otra cosa que gradualismo. Me parece que es impensable pensar que el gobierno se vaya a adaptar, se vaya a apartar de la estrategia gradualista que le está dando resultados. Pareciera, por lo menos lo que pasó en las PASO y lo que dicen algunas encuestas. Me parece que Argentina, a ver, la historia de la economía argentina demuestra que nunca se hizo un ajuste superior a un punto del PBI. O sea, nunca se bajó el déficit más de un punto del PBI. Ya lo plantea en el presupuesto como máximo pasar del 4,2% del déficit al 3,2% el año que viene. Me parece que eso es lo máximo. 2018. 2018. Lo que va a haber, me parece, es más gasto social, como dice el presupuesto, menos subsidios, van a subir las tarifas del transporte, de la luz y del gas. En el caso de la luz y del gas como estaba previsto, como venía siendo, y en el caso de los transportes que se postergó hasta después de las elecciones. Y después lo que va a haber es gasto social. Me parece que el gobierno no va a abandonar la estrategia de bajar no va a bajar el gasto. La pregunta es la del transporte, porque la del transporte, Guillermo Dietrich y los funcionarios del gobierno explícitamente eluden responder si no, o sea, no está previsto por ahora aumento de transporte. Se suponía que iba a haber en el primer semestre, ¿va a haber en octubre? ¿Antes de fin de año viene? Verdad, no, antes de octubre, olvídate. Pero no, después, antes de fin de año. Sí, es probable. Sí. Vos decís noviembre. Sí, pero no después de octubre, obviamente. Sí, no, claro. También anotala para noviembre. Otra suba de nafta y aumento de transporte. Y aumento de transporte, entre otros aumentos. Pero, a ver, yo creo que hay menos misterio y película de terror de la que parece. El presupuesto que presentaron el viernes es una oda, un monumento al gradualismo. Y es, como decía Daniel, lo que viene haciendo el gobierno desde que asumió. Habrá un poco más de ajuste en algunas áreas pierden. En algunas áreas pierden, pero no mucho más de lo que se vio hasta ahora. De hecho, lo corren más, si vos ves los twitters de los amigos economistas, lo corren más por derecha que por izquierda. Lean los tweets de Expert, de que viene haciéndose un picnic. Hay una cosa que me gustaría decir, ¿por qué creo que va a haber gradualismo y es posible gradualismo? Porque creo que Macri quiere ser reelecto. Claro. Y, y Cristina piensa
que Macri puede ser reelecto. Entonces me parece Todo el que el peronismo lo gradualismo piensa. es la estrategia Sí. que le permitirá al gobierno seguir por 4 años. ¿Querés un, Los ¿querés shocks un se buen terminaron en termómetro? Argentina. Bueno, Está en internet y sí. en los diarios, también en los diarios de papel. O sea que vamos a hacerle una reivindicación también, tanta internet. Somos unos... Sí, 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 sí. Y en los diarios de papel. El Carlos Melgoñán habló el jueves en Bariloche, en el IAEF. Y una crítica ortodoxa de Carlos Melgoñán, que hacía mucho que no se escuchaba. ¿Por qué? Porque es gradualista el gobierno de Macri para Ahora, ellos. Pero hay otra cosa también, el tema de la gobernabilidad. El viernes, en la reunión de Parque Norte, Rogelio Frigerio le pidió a los candidatos de todo el país que tuvieran mucho cuidado en la campaña que hacían en su provincia. Primero, porque la campaña está nacionalizada y el discurso es Macri o Cristina. Y después, porque les dijo textualmente que había que cuidar la gobernabilidad en las provincias, pero fundamentalmente a nivel nacional. En el mejor escenario, aunque tenga respaldo político, Mauricio Macri no va a tener mayorías propias, está obligado a negociar. Por eso Pichetto hoy para el Sí. gobierno es un hombre clave en el Senado y Igual, los gobernadores. Claro, pero dicen que aunque sean peronistas, los senadores que van a entrar ya son, en algunos casos, los gobernadores peronistas, no de gobernadores kirchneristas. Por Que eso no hay que pelearse, porque Claro. con ellos se puede dialogar y negociar. Pero aparte, perdóname, me parece que lo que vimos hace 2 semanas, estaban grupos sociales diciendo que iban a ir contra el gobierno y gran protesta y cortar la ciudad porque, bueno, atendían los planes. ¿Qué hizo el gobierno? Se juntó con Stanley y pusieron plata. Es digamos. con el Me parece grupo que con hacen el que... política, ¿no? Ahora- Hacen- ahora hay Con un- Grabois y la corriente... Ahora- sí. Ahora hay un gran fantasma para después de octubre, que es el de la flexibilización laboral, ¿no? No por nada, toda la conducción de la CGT esta semana, de a uno, ha empezado a decir que hay que votar Unidad Ciudadana, ¿no? Me Sí, parece eso que es ellos están llamativo. viendo... ¿Quién es? en ¿Quién sus es? diálogos con Triaca. Fue Daer, fue ayer El Smith. MIT elocuente al lado de Pablo Moyano en un acto que estuvo ayer no, el viernes, llamando a votar a Rossi en Santa Fe, porque él es un dirigente Claro. de Santa Fe, y a Cristina en la provincia Que de se Buenos sabe que Aires. ellos no la Es, quieren nada, Cristina, ¿no? O sea, son justamente los sectores de la CGT que encabezaron los paros contra Cristina durante el gobierno Kirchner. Igual, ahí, usando me parece términos- que, ahí me parece que prevalece la idea que publicó ayer La Nación y que está hoy en Ayer había un Clarín, hoy reportaje habla con Ignacio Triaca, Zuleta ¿no? de También. eso, el tema de que no van a ir por una reforma laboral Sí, sí. integral, sino que van a ir, vaca muerta, a arreglar, ¿no? La cosa es ir gremio por gremio y sector por sector para ir arreglando, pero no ir con lo que sería una reforma laboral estilo de la de Alfonsín Mucci, digamos, que No, te es ponga todo el imposible. sindicalismo en contra. Hablando en términos económicos, devalúen la reforma laboral. Va a ser como... Sí, como decía la sector Nación, por sector. Arranca Vaca Muerta, que ya casi la tiene la flexibilización laboral. Sigue la nueva economía. O sea, las empresas de la nueva economía van a tener su propio proyecto de flexibilización laboral. Ahí es más fácil porque no hay sindicato. Ya lo tienen, Claro. claro. Pues ya lo tienen. O sea, el amigo de Mercado Libre que andaba pidiendo reformas laborales la va a tener. Fue el Y- tuit de la semana, ¿no? Marcos tuit. Galperín, que es el fundador de Mercado Libre, dijo que después de la reforma laboral brasilera, a Argentina le quedaba irse del Mercosur, resignarse a perder un montón de puestos de trabajo o hacer una reforma a la brasilera, ¿no? Bueno, Dijo, él la va a tener. Sí, la En su reforma sector la va a brasileña tener. no va a ser. No, no, me irse parece al que Mercosur tampoco. Con lo cual lo que él está diciendo es, si no hay una reforma, vamos a perder un montón de puestos de trabajo. Que esto nos introduce el tema, otro de los temas me parece importantes económicos de la semana, que fue el índice de desempleo que se conoció, Sí. ¿no? Y déjame hablar de Sí. otro tuit que ayer fue, después lo borró la ministra Carolina Stanley, que después fue muy repetido. no lo vi. Ella en una recorrida, no me acuerdo por qué lugar del conurbano, habló de un ejemplo que había hablado de Juan, de un tipo que se había quedado sin trabajo y había puesto una parrilla en la puerta de su casa y con eso sobrevivía vendiendo choripanes a la... Bueno, obviamente le cayeron todo encima porque Claro. si era ese era el ejemplo de trabajo, de emprendedorismo que iba a favorecer el gobierno, bueno, no iba a avanzar mucho el país. ¿no? Es le como quiero la cerveza recomendar cerveza artesanal de artesanal. Esteban Bullrich. Pero, tema desempleo, ¿qué pasa con los números? ¿Qué están diciendo? Lo que ¿Qué está dicen pasando con los números? números es que bajás el desempleo porque crece la actividad económica, pero lo que no hay es mejora en la creación de puestos de trabajo. Pero no es de este gobierno. La Argentina viene estancada en la creación de puestos de trabajo. La última parte de Cristina, eso se mitigó un poco por la creación de puestos en el sector público, pero el sector privado hace años que viene con problemas para generar puestos de trabajo. Y hoy el problema que tenés es que los empleos que se generan o son de contratos temporarios y son todos empleos
de difícil que entre a la formalidad. Entonces tenés una realidad que me parece que tenés en lo que es el mercado blanco hoy y formal, tenés prácticamente pleno empleo, pero después seguís teniendo un desempleo alto y tenés teniendo el 40% de la gente en negro. Con lo cual me parece que bueno, la reforma laboral después de las elecciones también va a pasar por un blanqueo, supongo yo, por algún tipo de blanqueo que te permita, entre otras cosas también, institucionalizar de alguna forma lo que es esto del empleo de los contratos temporarios, ¿no? El blanqueo es uno de los aspectos que está negociando concretamente. Blanqueo no blanqueo de capitales, sino blanqueo laboral, que está negociando Triaca, el ministro Triaca con la conducción de la CGT desde hace 2 semanas. Va a haber una nueva reunión esta semana. Incentivos al blanqueo personal que está en negro, bueno, digamos. Exacto. Lo que no está muy claro es de qué manera se va a hacer con la deuda acumulada para aquellos pymes, en general son pymes o microempresas que tienen trabajadores en negro. Si esa deuda va a entrar en una especie de moratoria o, como plantea la CGT, en consonancia con los sectores empresarios, directamente como que se elimina la deuda y arrancamos desde punto cero, porque sostienen que si no se elimina esa deuda, directamente las empresas en este contexto no van a blanquear. Y el trabajador se queda sin el aporte, digamos, o sea, para atrás, es como un blanqueo. Un blanqueo hacia adelante. ¿Qué pasa para atrás? El que está contento es el que pagó todo, ¿no? Bueno, sí, forma. Pero a veces se repite la Argentina, ¿no? Eso pasa. Ahora, con respecto al el dato del desempleo, ¿cuándo se va a empezar a crear trabajo? Esa es la pregunta. Si la economía está creciendo, pero la creación de empleo está estancada, ¿cuándo va a empezar? Bueno, hay un dato que en general tiene menos prensa que el desempleo y el crecimiento, y está bien, que es capacidad instalada, el uso de la capacidad instalada. ¿Qué porcentaje de las instalaciones de cada empresa está siendo utilizada? Y está en el 65%. Claro. Esto quiere decir que tenés en promedio un 35, 40, depende del sector, por ciento de tu planta que ya tenés instalada que no la estás usando. Vas a empezar a contratar gente cuando ese indicador llegue al 70, 75, claro. Vos veas que seguís creciendo. Y caso que las suspensiones en las automotrices, por ejemplo. O sea, primero dejás el proceso de suspensiones y hasta crear empleos. Bueno, es interesante quién está tomando en la encuesta de desempleo, quiénes están tomando trabajadores. Además de que la mayoría de los empleos que se crean son poco en blanco, digamos, tienen poca rigurosidad. La nueva economía que nombrábamos antes son los que permanentemente toman personal. El resto, la industria sigue tradicional, expulsando. O no toma o expulsa. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como dicen, sobre todo fíjate lo que te pasa en la industria automotriz. Ahí en la industria automotriz vos tenés un repunte de las ventas espectacular este año, de más del 30%. Pero el 70% son importados. Son 70, tienen, lo que se compra son autos. No solo los autos que vendés tienen un componente importado de del 60%, sino que también los autos que se venden, que son los autos chicos, son los brasileros. Producidos en Brasil. O sea que la producción acá... Un boom de ventas y a la vez la producción la tenés bastante blanqueada. Las terminales automotrices, esto que hablábamos de la capacidad instalada, están al 50%. Claro. Entonces, de acá que empiecen a tomar gente, falta un océano. Bien, enseguida volvemos nosotros a charlar en Ronda de Editores los temas de actualidad. Nos quedan un montón de temas. Tema Caso Maldonado, por supuesto, tema Nisman. Y para el tercer bloque vamos a estar hablando de la toma de las escuelas secundarias aquí en la Ciudad de Buenos Aires con 3 periodistas que son especializados justamente en temas de educación. Ya volvemos.